Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días, iglesia, hermanos, amigos, familiares. Vamos a enfocarnos para exaltar el nombre de nuestro Dios.
Muy buenos días para todos, muchas bendiciones les deseamos desde acá, desde Barranquilla, desde la Iglesia Bíblica Coinonía, hoy 25 de octubre del 2020. Y qué bueno es poder reconocer que tenemos un Dios que es soberano y que está al control de todas las cosas. Vivimos días difíciles, vivimos días de mucha incertidumbre, pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que nuestro Dios ha tenido y siempre tendrá una relación muy estrecha con su pueblo. Vamos a continuar con estas reflexiones en el libro de Esther. Hemos avanzado, esta es una de las últimas enseñanzas del libro de Esther. Y gracias por sus aportes, gracias por las inquietudes que han tenido al meditar en este libro. Si está bien con usted que pudiera compartir con nosotros por medio de las redes sociales lo que ha aprendido de este libro, de lo que ha significado para su vida. Sería muy valioso para otras personas y para nosotros tener ese feedback de lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Entonces, qué bueno es esta mañana estar nuevamente con ustedes. Y hoy nos vamos a concentrar en la parte esencial del libro y tratar de tener como una síntesis de toda la trama de esta historia. Pero antes vamos a orar y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por los que se están conectando en esta mañana. Que esta enseñanza sea de mucha edificación, como lo ha sido para mí en estos días. Muchas gracias. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias porque tenemos la firme convicción de que tú estás presente, de que tú estás callado y que no hay nada que se sale del control tuyo. Gracias por este libro histórico. Gracias por esta narración donde se revela también tu cuidado, tu providencia y tu carácter. Gracias, muchas gracias por edificarnos en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Les recuerdo cuáles han sido nuestros propósitos para estas charlas. Es, en primer lugar, mostrar la providencia protectora de Dios en relación con su pueblo Israel, y también ver la certeza de la retribución de los enemigos del pueblo de Dios. Y eso es básicamente el propósito que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver la certeza de la retribución que Dios le da a los enemigos de su pueblo. Que cuando alguien se mete con su pueblo es meterse con Dios, y eso es meterse en serios problemas. Entonces el tema principal hemos dicho que es la liberación de los judíos por medio de dos personajes que Dios usa, que son Esther y Mardoqueo. Y el texto clave hemos dicho que es el capítulo 4, versículo 14, que dice que porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, esta historia de Esther es fascinante, aunque el nombre de Esther no aparece allí. Uno sí ve que el dedo de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios está dirigiendo muchos incidentes que parecen pequeños, pero que inciden en la salvación de su pueblo. Entonces, el libro de Esther, aunque se menciona más al rey Asuero, se ve también en la narrativa
la mente, la voluntad y el poder y la presencia de Dios que están activos en cada página de la Biblia. Entonces, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Esther. Ya deben estar familiarizados con él. Y vamos a leer inicialmente del capítulo 4, del 1 al 7. Bueno, al 8. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era ilícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestiduras para hacer vestir a Mardoqueo y para hacer quitar el cilicio, mas él no se los aceptó. Entonces Esther llamó a Atad, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrasen a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle interceder delante por su pueblo. Tremenda trama la que nos permite ver en este capítulo 4. El capítulo 4 está precedido por cosas que hemos hablado en estos días y tiene que ver con que Amán procuraba matar a todos los judíos que había en el reino. Según el capítulo 3, versículo 6, y esa sentencia de muerte contra los judíos, esa sentencia era en la orden del edicto, era matar, bueno, primero destruir, matar y exterminar a todos los judíos, peor que el coronavirus, porque eso incluía a jóvenes, a ancianos, a niños y a mujeres, y no era en un lapso de tiempo de varios días, sino que en un solo día iban a exterminar con los judíos. Por eso el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice que Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La Biblia dice también en el capítulo 3, versículo 15, que la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Y cómo no va a estar conmovida con semejante decreto? Donde el decreto llegaba, los judíos tenían, dice en el capítulo 4, versículo 3, que los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esto de cilicio y ceniza era como una manera de mostrar públicamente de todo el dolor y de toda la angustia que había por dentro.
Entonces, esta situación produjo mucho dolor y mucha tristeza, porque se hablaba de el exterminio del pueblo de Israel en ese momento en todo el reino de Susa. Y permítanme mostrarles a ustedes unos pocos hechos para tener la perspectiva general de esta gran historia. Y vamos a recordar algo insignificante o algo que puede ser que podemos pasar por alto a la lectura del libro, pero que yo les dije al comienzo que era un detalle muy importante, porque ese detalle se convierte como en el eslabón, en la clave para la supervivencia del pueblo y la intervención de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 2, en el versículo 21, que Mardoqueo estando sentado, dice Esther 2:21, que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron dos personajes, uno llamado Bigtán y otro Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, estos dos personajes, Bigtán y Teres, tramaron un plan para asesinar al rey. Entonces, no dice allí por qué razón. Algunos podrían decir, bueno, porque los convirtió en eunucos, pero no dice el texto. Simplemente tramaron un plan para asesinar al rey. Puede ser, en esa época, a veces a los reyes los asesinaban por envenenamiento, o alguien se infiltraba en los aposentos del rey y lo asesinaba. Entonces, cuando sucedió ese plan, esa trama para asesinar al rey, Mardoqueo estaba por allí, entendió lo que estaba pasando y en vez de ir a la fiscalía, fue a la reina Esther y se lo dijo, y Esther se lo dijo al rey. Ya en ese momento Esther era la reina y lo hizo en nombre de Mardoqueo. Y el rey, o los servidores del rey, empezaron un proceso de investigación. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. O sea, no a veces como las investigaciones que se hacen en ciertos países, que se pasan años y años en investigación y nunca se sabe qué fue lo que pasó. Pero en este caso se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Dice la escritura en el capítulo 2, versículos 22 y 23, que los dos eunucos fueron colgados en una horca y que se registró el asunto en las crónicas del rey. Ahí se anotó lo que sucedió, lo que había comentado Mardoqueo a Esther y Esther al rey, y quedó consignado allí. Bueno, eso para cualquiera que lee puede ser algo aparentemente insignificante, pero como les dije, se vuelve algo muy vital en el plan de Dios. ¿Recuerdan ustedes que Mardoqueo tuvo una tremenda influencia en la vida de Esther? Esther era educada por Mardoqueo y ella había desarrollado una confianza, por eso ella le creyó a Mardoqueo y por eso sin duda fue donde el rey a decirle. Entonces, tenga presente ese hecho de esa trama de asesinato que fue denunciado y que fue hallado cierto. Entonces ese trocito de la historia es importante en el plan que vamos a ver en el día de hoy, y donde ve uno que Dios es
a veces inescrutable, incomprensible, pero invencible, tanto ayer como hoy. En el capítulo 4, que nos ocupa en el momento, aquí otra vez Mardoqueo sabe todo lo que se había hecho, todo lo del plan que tiene Amán para destruir a los judíos. Y nuevamente Mardoqueo le manda ese informe, porque ella oye de que él está en la plaza vestido de cilicio y lleno de ceniza y clamando a gran voz. Entonces, en respuesta, cuando llegan allí en el versículo 4, miren lo que dice, que vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Inicialmente se pensó que de pronto era algo no tan complicado y que se podía resolver mandándole ropa allá a Mardoqueo. Pero la ciudad estaba conmovida. La ciudad estaba muy triste y la situación, la magnitud del problema era grande. Y por eso le hace Mardoqueo, le manda la respuesta con las doncellas y con sus eunucos y le dice que definitivamente no pienses que vas a escapar. Le dice en el versículo 13, mira Esther, no pienses que porque estás en la casa del rey vas a salir viva de esta situación. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Mas tú y tu padre y la casa de tu padre pereceréis. Y hace una pregunta, la pregunta que le hace Mardoqueo, que encierra una de las cosas vitales en este libro. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Entonces, la historia que hemos venido desarrollando, lo que hemos venido leyendo, encontramos que Amán, este tipo odia a Mardoqueo. No solamente porque Mardoqueo es judío, sino porque Mardoqueo no se inclina ante él. ¿Se acuerdan que él lo habían puesto en una posición muy importante como segundo allí en el reino? Entonces, este hombre que era lleno de orgullo, piensa que porque Mardoqueo se niega a inclinarse a él y además es judío, entonces hace un plan para eliminarlo a él y a todos los judíos. Entonces le presenta un plan al rey y le dice, mira, si haces como yo te digo, te vas a llenar de dinero en tu tesoro, en tus arcas. Lo que único que yo te pido es que me concedas ese privilegio o ese derecho de limpiar al país de esta plaga, refiriéndose a los judíos. Bueno, ese término plaga lo estoy usando yo, pero él veía a los judíos como un tropiezo, él veía a los judíos como algo que iba a causar un gran daño en el reino de Persia. Y como vimos en la historia, el rey Asuero confiaba mucho en Amán, pero ignoraba todo lo que había detrás, todo lo que el brutal genocidio que estaba tramando, y le da un visto bueno al rey. Entonces el rey le dice a Amán, bueno, haz lo que tú tengas que hacer. Y es cuando él, con el anillo del rey, firma ese edicto donde toma esa decisión crucial, peligrosísima, y es la decisión de acabar con los judíos.
Pero Mardoqueo se entera, Mardoqueo está como siempre ahí en la jugada, siempre está atento, y él sabe lo que está pasando, de lo que se está tramando, y toma una decisión crucial también, pero peligrosa, y es la de decirlo a su hija Esther, a su hija adoptiva. Ella debe enterarse del plan de Amán, porque ese plan la incluye también Esther, porque Esther es judía. Entonces, recuerden que ella llega ya guardando ese secreto, y nadie sabía que ella era judía. Eso implica que ella también estaba bajo el edicto de Amán y que había sido firmado por el rey Asuero. Entonces, pero ella había guardado ese secreto porque Mardoqueo le aconsejó que no lo revelara a nadie en su origen. Y ella obedientemente lo hizo. Ella no, dice en el libro de Esther capítulo 2, versículo 10, que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces, pero miren, aquí hay algunas cosas muy interesantes que vamos viendo en este capítulo 4. Es que Mardoqueo tenía una certeza, una seguridad de que Dios no permitiría que su pueblo desapareciera de la faz de la tierra. O sea, no, para Mardoqueo no había duda de que los judíos sobrevivirían a ese holocausto. Así él y Esther estén muertos, pero al final, el convencimiento que tenía Mardoqueo es que al final alguien va a salvar a los judíos. Y ya ese plan de Dios también estaba en marcha. Y Dios estaba poniendo ya sus fichas en el lugar apropiado. Y pareciera como si fuese un juego de damas o un juego de ajedrez, donde se van colocando unas fichas en unos lugares estratégicos apropiados para hacer y dar el jaque mate en el momento indicado. Entonces Dios estaba puesto su ficha, estaba poniendo a las personas que él quería en el lugar apropiado. Y eso involucró a Esther y a Mardoqueo también, porque Dios le da esa oportunidad a Mardoqueo de recibir la información y hacerla llegar a la reina, que era una información de alta fidelidad. Entonces, dice Mardoqueo, palabra mía, ¿no? Oye, Esther, la mano de Dios hizo de que yo me enterara que Amán va a matar a los judíos. La mano de Dios ha hecho posible que tú llegaras a ser la reina de Persia. Mira, tal vez tú llegaste, o estoy plenamente convencido de que tú has llegado a esa hora o a esa posición para que seas utilizada por Dios para la salvación de nuestro pueblo. Así que no te quedes callada. Esta es tu gran hora. Habla. Trata de convencer al rey. Intercede. Detén esa intriga contra nuestro pueblo. Yo dije la vez pasada y lo repito nuevamente, que le he oído a algunos creyentes y a algunos pastores que no pueden creer que en la soberanía de Dios, porque que la soberanía de Dios y que lo hace a uno pasivo. Pero yo aquí francamente veo la soberanía de Dios, pero no veo la pasividad en Esther. Es posible que hubo un momento dado en que en su debilidad tuvo temor. Pero si el concepto de soberanía de Dios está equilibrado y soportado bíblicamente, la soberanía de Dios me vuelve a mí activo. Y en Esther no vemos ninguna pasividad. Ella asume riesgo. Y en respuesta a la petición y exhortación de Mardoqueo, le envía como respuesta al mensaje de Mardoqueo, que ella va a tomar el riesgo. O sea,
Y aquí vemos ya una mujer valerosa. Y claro, eso tuvo que tener la influencia de Mardoqueo, la influencia que tuvo en casa de la educación. Entonces, porque lo que iba a hacer era poner en riesgo su vida. Si perezco, que perezca, dice la reina. Entonces, tremenda situación allí cuando la reina toma esa decisión de ir al rey, porque también estaba, según el versículo 11, ella dice: saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley le hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos días. Entonces, pero ella dijo: ve y convoca a los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí, no coman, no beban en 3 días, noche y día. Versículo 16: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, una mujer de determinación ya en ese momento, porque ella sabía que por no ser invitada por el rey a estar en su presencia y llegar allá a interceder por su pueblo, eso le podía costar la vida. Entonces, pero ella es una mujer determinada en decir: bueno, si perezco, que perezca. Entonces, miren, en esta mujer Esther encontramos una mujer que ha sido influenciada. Yo creo que Mardoqueo sí es un verdadero influenciador. Y yo creo que los padres somos los mayores influenciadores de nuestros hijos. Entonces yo me preguntaba, esa era una de las reflexiones que yo hacía, de qué manera estamos criando a nuestros hijos. Los estamos influenciando y enseñando de tal manera que cuando en algún día ellos tengan que enfrentar una decisión, la necesidad de tomar una decisión riesgosa, ellos puedan decir: bueno, si perezco, que perezca. Si pierdo el empleo, que lo pierda. Si me expulsan de la universidad, que me expulsen. Pero mantendré mis convicciones. Ojalá que nosotros como padres o como tutores de personas que están a nuestro cargo, oremos a Dios por nuestros hijos, diciéndole a Dios: Señor, haz que mi hijo o mi hija llegue a ser una persona valerosa como Esther. Cultiva en mis hijos un corazón como el de Mardoqueo, que ellos puedan ser instrumentos en tus manos, que los planes tuyos se cumplan a través de la vida de ellos. Miren, Mardoqueo, al enseñar a Esther, no simplemente estaba pensando, como a veces algunos padres pensamos, que simplemente que nuestro hijo sea un profesional, ese es como el mayor logro y satisfacción de la vida. No, yo creo que el mayor logro de nuestra vida es de formar el carácter de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser usados por Dios en los lugares en los cuales Dios les coloque, para que nuestros hijos puedan ser instrumentos de Dios y ser usados en determinado momento para la gloria de Dios. O sea, Dios puso a Mardoqueo y a Esther en el lugar apropiado para cumplir sus planes. Mire, padre de familia, hermanos en la fe, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y cuando los estamos formando y los estamos educando, formémoslos para el reino de Dios, para ser usados en el reino de Dios. Lo de ser profesional, el de tener un buen empleo, eso es secundario. Lo primario es que ellos puedan amar a Dios sobre todas las cosas y saber que donde están ubicados, están allí con un propósito.
Entonces, ojalá usted, como dije la vez pasada, marque allí en la Biblia esa expresión. Para un tiempo como este has llegado al reino. O sea, que usted pueda usar esa expresión para decir, para este tiempo yo he llegado a este lugar de trabajo, yo he llegado a la universidad, yo he llegado a este vecindario, yo he llegado a esta comunidad para cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios involucró a Mardoqueo y Dios involucró a Esther en los planes que tenía de salvación para el pueblo de Israel. Y Dios quiere usarnos a usted y a mí para dar a conocer el carácter de Dios, para dar a conocer los planes y los proyectos de Dios de salvación en este mundo. Entonces, que donde estemos podamos ser canales de bendición para otros y ser usados en el reino de Dios. Bueno, volviendo a la trama otra vez, porque esto se pone cada vez más interesante. O sea, cada vez que uno está inmerso en el texto, aumenta la emoción. Y la historia nos dice allí que ella, bueno, corre el riesgo y se presenta ante el rey en el patio interior del rey, capítulo 5. Entra frente al aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, mejor dicho, o sea, lleno de pompa, lleno de poder. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, versículo 2 del capítulo 5, y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces ahí vemos cómo el respaldo que ella tuvo de sus doncellas, tuvo el respaldo de Mardoqueo y de otros judíos que estaban orando, ayunando, porque el ayuno, si no es con oración y meditación en la Escritura, es pasar hambre. Pagaron un precio, ayunaron, y aquí se presenta Esther, y en la soberanía de Dios, Dios permite que Esther halle gracia delante del rey, y el rey extiende su cetro que tenía en la mano, y entonces le dice a la reina Esther en el versículo 3, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te la daré. Entonces, la trama sigue, porque Esther inmediatamente no le suelta la información a Asuero, sino que dice que si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces se hace un banquete al rey y Amán. Como dicen por allí, el pez muere por la boca, y va Amán, que está cegado por su vanidad, y piensa que la reina quiere honrarlo a él. Entonces, frente a la petición, lo que hace la reina Esther es que quiero que ustedes dos vengan. Bueno, están ahí en el primer banquete, y luego le dice, para cortarles la historia, quiero que ustedes vengan a otro banquete mañana. O sea, un banquete, y todavía no saben qué es lo que la petición de Esther. Amán está emocionado porque no solamente me va a honrar una vez, sino 2 veces, con una fiesta en presencia del rey. Yo me imagino que ese banquete, una foto y listo, montada allí en el estado de su Facebook y Instagram o en su historia, y Amán está hinchado de vanidad y piensa, yo soy alguien muy importante para la reina. Entonces, tremendo, o sea, alábate pollo, o sea, estaba allí emocionado.
yo me imagino que ya ese primer banquete regresa a su casa, y ya eso sí, eso es algo que yo pienso, regresar a su casa todavía con una chuleta de cerdo en la mano. Pero cuando sale, ve a Mardoqueo, a ese judío que se niega a reverenciarlo y a tratarlo con la deferencia que él pensaba que se merecía. Allí estaba Mardoqueo. Yo creo que la chuleta se le atravesó en la garganta. Tremendo esa historia allí, porque Amán se enfurece al ver allí a Mardoqueo, que es como el guasán, el guasón para Batman, al que le impedía ser feliz. Pero él, cuando llega a la casa, dice la escritura, que llega a la casa, está hinchado de su propia gloria. El versículo 9 del capítulo 5, cuando está contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta, se le dañó el día, porque Mardoqueo no se levantaba ni se movía de su lugar, y se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Ya todos sus amigos se habían reunido allá, porque ya habían visto la foto por el Facebook, ya habían visto allá el estado de Amán, y llega a su casa y empieza a detallarle a su mujer y a sus amigos. Miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 5. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. También Amán añadió, versículo 12, la reina Esther, ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, toda la vanidad. Pero miren lo que dice en el versículo 13. O sea, él pensó que la siguiente invitación era para honrarlo nuevamente a él, pero había algo que lo enloquecía a él. O sea, había algo que Amán lo sacaba de quicios. El versículo 13 lo describe el autor: pero todo esto de nada me sirve, porque cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, entonces cada vez que veía a Mardoqueo allí se le dañaba, se le revolvía el estómago. Ese Mardoqueo me está volviendo loco. Pero vienen la cuadrilla de sus seguidores, entre esos seres, su mujer, todos sus amigos, y le dan un consejo. Oye, la muerte de los judíos va a ser bastante lejos. Está bien que tú lo has diseñado para que sufran, pero hay que hacer una horca con tal medida, y da la medida de 50 codos de altura, y aprovecha que tú vas a estar ahí con el rey, y dile que mañana al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra, disfruta del agasajo que te están haciendo. Y eso le agradó a Amán. Dice el versículo 14 que eso le agradó a Amán, a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Pero vea lo que ocurre ahora. Lo que viene ahora es maravilloso. Bueno, es más que maravilloso. Es algo inescrutable. Es algo incomprensible. Es apoteósico. Vea lo que sucede. Mientras hay ese plan que está allí, hay algo que está sucediendo con el rey. Mientras aquí Zeres, la esposa de Amán y sus amigos y sus hijos están viendo la manera de cómo destruir a Mardoqueo, el rey
no puede dormir. El rey no puede dormir. Capítulo 6, versículos 1 al 4, que aquella noche dice que se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen los libros de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. O sea, es que es verdad, a veces el leer historia a veces puede ser aburridor. Yo tenía un profesor que teníamos en la clase de Inspecán, entre la última hora, entre 12 y cuarto y 1 de la tarde, y nos daba literatura, español y literatura, y él se le encontraba unas historias por allá para leer, y le pusimos al profesor diazepam, porque eso nos dormía todo. O sea, entonces de ahí aprendí yo que de pronto para uno, viendo al rey, para conciliar el sueño, es mejor leer crónicas, memorias, historias. Entonces dice en el capítulo 6 que empezaron a leer las memorias y las crónicas y las leyeron en la presencia del rey. En voz alta empezaron a leer. Y allí hallaron que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres. Allá hay unas letras pequeñitas, ahí llenas de telaraña y toda cuestión, esas letricas, allí estaba lo que Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, habían procurado hacer en asesinar al rey. Entonces encontró eso y entonces le hizo una pregunta. Paren la lectura allí, por favor. ¿Y qué honra o qué distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Hombre, ¿qué pasa por esto? ¿Por qué no se le ha hecho ningún reconocimiento? Y entonces pregunta al rey en el capítulo 6, versículo 4, mientras están allí en esta conversación con los lectores de las crónicas, el rey pregunta: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparado. Allá estaba Amán madrugando temprano, quizás 3, 4 de la mañana, ahí listo para no solamente el banquete, sino que aquí el texto nos dice que está para pedirle la autorización para la horca que habían estado trabajando y elaborando en la noche. O sea, mientras que Amán y sus secuaces, y su familia y sus amigos estaban construyendo una horca gigantesca, Asuero está luchando con el insomnio. Miren esas dos historias. Amán es como dos recuadros que usted está viendo al mismo tiempo. En un recuadro está Amán, Jerez, sus amigos, organizando y construyendo una horca gigantesca. Y por otro lado está el rey allá en su cama, que no puede dormir y que manda a buscar a unos escribas para que le lean las crónicas. Traigan las crónicas y léanmelas, por favor. Entonces, qué ironía, ¿verdad? La misma noche que Amán está construyendo la horca para colgar a Mardoqueo, Asuero estaba escuchando la historia de lo sucedido en su reino hace algunos años, no sé si 2 o 3 años, y lo que estaba buscando el rey era que esa lectura monótona lo hiciera dormir. Pero cuando el rey escuchó que no se había hecho nada de esa historia, yo creo que en vez de venirle el sueño, se le aumentó el insomnio. Y yo creo que el sueño, el deseado sueño que tenía se le fue, porque encontró que nadie le había dado la importancia a ese hecho. ¿Cómo así que alguien descubrió que me van a matar y nadie ha hecho nada por él? Es donde yo les dije y les he dicho en ocasiones en esta historia que ese pedacito del detalle histórico, aparentemente sin importancia, olvidado, es lo que salva
literalmente al pueblo de Israel. O sea, ese hecho salvó, miren ese pequeño detalle, salvó a Amán de ser asesinado por estos dos hombres allí en la puerta, que estaban en la puerta del templo. Ese hecho histórico pequeñito también ayuda a que sea salvado el pueblo de Israel y que sea salvado Mardoqueo. O sea, entonces miren los contrastes allí. Una situación extraña, ¿verdad? Amán está construyendo, está puliendo detalles, como cuando usted compra la trampa para matar al ratoncito. Usted en la noche busca el quesito, busca la manera de afinarla bien, de cuadrarla bien, para que cuando llegue el ratoncito, ¡tan!, caiga allí. O sea, Mardoqueo en la noche están afinando la horca, la banquita que ponen abajo para rodarla, que todo esté bien, que Mardoqueo en el primer movimiento quede ahorcado. Pero mientras tanto, en medio de la noche, el rey está tratando de encontrar la manera de honrarlo. Uno por acá tratando de matarlo, o buscando la manera de matarlo, y otro tratando de buscar la manera de honrarlo. Esa es una ironía. Y yo creo que Dios tiene un sentido de humor tremendo. Eso es una ironía. Alguien dijo que era la mejor expresión de justicia poética. Y yo creo que lo que se está haciendo aquí es algo tremendo para honrar a este hombre Mardoqueo. Entonces, el rey dice, bueno, tenemos que arreglar este asunto. ¿Quién está en el patio? ¿Quién estaba en el patio? Y estaba allí, es probable que ya haya amanecido, o muy temprano. A veces en algunos lugares hay mucha gente despierta ya tipo 5, 4 de la mañana. Por ejemplo, la gente en el campo se levanta a veces bastante temprano. Pero por lo menos había algunas personas allí en el patio del palacio, y los servidores salen a ver y encuentran nada más y nada menos que a Amán, que había estado despierto toda la noche construyendo la horca y está impaciente por tener una audiencia con el rey. De pronto dijo, antes de ir al otro banquete, voy a pedir la autorización para que ejecutara a Mardoqueo. O sea, hay una sincronización en la historia donde uno ve la providencia de Dios. A mí me encanta esa sincronización en los hechos del libro de Esther. Entonces, la historia nos muestra esa situación tan interesante. Pero cuando llama a Mardoqueo, a Amán, hay algo interesante que sucede. Llaman a Amán, entra, y el rey le dice a Amán, me imagino que le leyeron el pedacito o le narró, mira, ¿qué se hace con una persona que le salva la vida al rey, o que ha hecho cosas muy buenas por el rey? ¿Qué se le hace? O simplemente le comentó qué hay que hacer para honrar a una persona que estima mucho el rey. Y Amán en el fondo estaba pensando, ¿quién más va a ser sino yo? O sea, la única persona a la cual hay que honrar aquí va a ser a mí. Entonces Amán está emocionado de su propio ego, que lo único que puede verse es él mismo. Está inflado de orgullo, que yo creo que está a punto está como si le ponen un alfiler, explota de tanto orgullo. Porque él pensó que esa honra que se iba a dar se estaba refiriendo a él, que él era el único a quien el rey deseaba honrar. Entonces, mentalmente se está frotando las manos de satisfacción y pensando, vaya, ahora voy a recibir lo que yo merezco. ¿Y de qué manera? Y saca de pronto un papelito arrugado que había guardado por años, donde tenía
una listica de todas las cosas maravillosas que el rey debía hacer por él. Yo recuerdo también a un amigo que decía que él cargaba una lista de peticiones para cuando se encontrara una lámpara y cuando la frotara y le saliera el genio, él tenía ya en el papelito lo que le iba a pedir, los deseos. Porque él dijo, yo me encuentro con una lámpara esa y la froto y veo un genio, me lleno de nervios y de los nervios no puedo pronunciar palabras, pero puedo sacar el papelito y mostrarlo. Entonces aquí Amán tenía su proyecto de vida, lo que él pensaba que era para él, y miren, o sea, es bastante arriesgado este Amán, que le dicen, mira rey, para el varón, capítulo 6, versículos 7 al 9, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, no cualquier vestido, sino el vestido real de que el rey se viste y el caballo que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Mejor dicho, o sea, ¿qué es lo que quiere? Ser el rey. O sea, su anhelo y su deseo es el ser el rey. O sea, vestidura, caballo y corona. Mejor dicho, quería la gloria de todo. Y no solamente eso, sino que algunos de los príncipes más nobles del rey lo vistan. O sea, él no se viste solo, sino que lo vistan. Y que lo saque a pasear por la plaza de la ciudad en el caballo. Y que vayan anunciando delante de él, dice el versículo, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. ¡Qué sorpresa tremenda! Que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que has dicho. O sea, exactamente como tu proyecto de vida, exactamente como lo tienes escrito en ese papelito, no omitas nada. Y dice la Biblia que Amán tomó el vestido, tomó el vestido o al caballo y sácalo a pasear y pregona delante de él, así hará el varón cuya honra desea el rey. Ustedes se pueden imaginar la vergüenza de ese Amán allí. Amán, versículo 11, tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Eso es como para uno reírse a carcajadas allí. O sea, date prisa, toma, busca uno de mis vestidos, busca el caballo, busca la corona. Ese es el sentido de humor de Dios. Tremendo para la vida de este hombre. Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, cuando es Dios que tiene la última palabra, nadie puede detener la acción. El hombre más poderoso del país y el segundo después del rey tienen las manos atadas y la boca muda. Y nada más y nada menos que Dios el que puede hacer todas estas cosas. Esta historia nos muestra allí que Amán, que aunque no podía creer lo que acababa de suceder, no tiene otra opción sino hacer lo que el rey le ha ordenado. Pero cuando llega a la casa tiene un ataque de ira y en el versículo 13 contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos. Ahí sí no montó fotos, esa foto sí no la montó en Facebook e Instagram, dándole el paseo en caballo a Mardoqueo. Llegó allá a la casa apesadumbrado y cubierto
su cabeza de la vergüenza. Trágame tierra. Y allí le comentó a Ceres y a su mujer todo lo que le había sucedido. Y le dijeron sus sabios y Ceres su mujer. Miren lo que le dijo. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, hasta profeta se volvió, profetiza. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Alguien diría, o él mismo diría, no, ya aparecieron las aves de mal agüero. O sea, lo que le está diciendo los sabios y su mujer, yo me imagino las palabras de Ceres. Mira, mijito, no te hagas demasiadas ilusiones. La cosa te va a salir mal. El tiro ya empezó a salirte por la culata. Y eso fue lo que sucedió. La historia en el capítulo 7, versículo 10, dice que así colgaron a Amán en la horca que él había preparado, que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. La historia, ustedes ya la han leído, la estarán leyendo. O sea, Dios en su justicia cumple sus propósitos en la vida de Amán. La horca que él había preparado para Mardoqueo sirvió para él colgarse. La historia dice que el edicto no fue abrogado, sino que se lanzó otro edicto para que todos los judíos en cualquier parte de Susa pudieran defenderse. Y hubo, no solamente mataron a Amán, a sus hijos y a muchas personas también ahí en Susa y en otras provincias, donde se ve la justicia de Dios contra la maldad. Lo que le sucedió a Amán es a causa de Dios y solo de Dios, por meterse con el pueblo de Dios. ¿Recuerdan un versículo que leímos? En 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Cuando usted y yo nos encontramos con un libro como el de Esther, que no menciona a Dios, pero lo vemos de una manera mucho más profunda y elocuente, donde se menciona a través de todas las páginas el cómo está, el cómo se mueve. Él está allí presente, está como si fuese una tinta invisible para decir: yo estoy aquí, hijo mío, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy el Dios que te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted y yo, por la fe, podemos conocer a Dios y ver a Dios. Aunque usted no lo oiga audiblemente, usted puede y yo escuchar con regularidad a Dios al leer lo que está escrito en la Biblia. Al ver las circunstancias alrededor de lo que está pasando en mi vida. Yo miro hacia atrás y veo muchos eventos, circunstancias en mi vida que Dios usó para cumplir sus propósitos en mi vida. Dios está presente ya sea en los momentos difíciles o en los gozosos triunfos de la vida. Yo estoy contigo, Dios está con nosotros. Por eso vale la pena que tomemos tiempo, hagamos pausas en la vida para mirar hacia atrás desde la perspectiva de Dios, desde la voluntad inescrutable, desde el control soberano, desde la irresistible providencia de Dios, de ver cómo Dios nos ha guardado,
cómo Dios ha obrado en nosotros, cómo Dios nos ha llegado al punto en el cual estamos en este momento. Entonces, mis amados hermanos y amigos, el propósito de esta enseñanza no es que ustedes se duerman. El propósito de esta historia no es contarles la historia de la antigua Persia o de un señor que se llamó Asuero y de unos personajes allí, sino que esta historia está allí porque esa historia tiene realidades y verdades para nuestra propia vida. Y una manera de hacerlo es que a veces hay situaciones que parecieran una horca para nosotros. Quizás usted ha entendido que la horca que tú piensas que está preparada para ti no es tal en absoluto. Porque ni Amán, ni Jerez, ni los amigos de Jerez, ni Asuero tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. ¿Qué pudiera ser una horca amenazadora? Puede ser aspectos emocionales y depresivos en tu vida que están produciendo algún dolor terrible en tu vida, o una relación fracturada que no puedes reparar o restaurar, una enfermedad, o la cirugía que está pendiente a la cual tienes que someterte y piensas que esa es tu horca. Alguna pérdida repentina de alguien que amas te tiene acongojado. En esta etapa de la pandemia has tenido una catástrofe económica, una pérdida de empleo. O tal vez tu horca es un vacío espiritual que te está llevando a buscar culpables en tu esposa, en tus hijos, en tus líderes espirituales, en la iglesia. Quiero decirles que hay buenas noticias. Haga una pausa en su diario vivir y descubra que Dios es Dios. Él no ha dejado de serlo. Él no está limitado por el coronavirus. Dejemos de acudir a nuestro propio tesoro de seguridad. Dejemos de acudir o de valernos de nuestras influencias, de los logros. Deje de manipular a las personas y a las situaciones. Deje de dar excusas por su irresponsabilidad. Deje de seguir ignorando la realidad. Deje de continuar justificando lo que ha sido su vida hasta ahora. Eche sus cargas sobre Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 7, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el soberano de la tierra. Por eso, busque un tiempo de quietud. Saque tiempo para leer, para escuchar las Escrituras, para escuchar al Dios inmortal, al Dios invisible, al Dios omnisciente, el Dios que está en acción. Estése quieto, porque a veces los muchos afanes de la vida, corre por aquí, corre por allá, no tenemos lugar para escuchar a Dios, lo que nos quiere hablar a través de la palabra. A veces llegamos delante de Dios con una retahíla de peticiones y no escuchamos a Dios. Estése quieto y busque a Dios, pero sobre todo tenga convicción. Tenga la convicción de que Dios enviará respiro, que Dios tendrá salida, aunque usted no la vea. Mardoqueo tenía la convicción de que fuese a través de Esther o a través de él o a través de otro, Dios iba a dar liberación para su pueblo. Dios está en acción en medio de la dificultad que usted está experimentando. Puede tal vez usted estar viendo la horca que en el alba de la mañana, pero usted puede estar convencido de que Dios está en acción.
Usted puede decirle a Dios: Señor, yo no puedo cambiar las circunstancias, pero yo sé que tú estás allí. Tú estás en medio de esas circunstancias. Ven a mi rescate. Ven, ven, Señor. Voy a ti a través de Jesucristo. Vengo a ti sin otra compañía. Estoy finalmente convencido. Porque la Escritura dice en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Su Dios, mi Dios, es un Dios presente. Y aquellos que desean el mal tendrán su castigo justo y merecido. Dios es el Dios soberano. El Dios que en el libro de Esther se presenta como el que tiene la última palabra. Y que aquello que es trágico, que aquello que es difícil, que produce tristeza, que aquello que produce amargura, silicio, ceniza, dice la Escritura en Esther, capítulo 9, versículo 22. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que se hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. El Señor cambió el lamento del pueblo de Israel en baile, lo ceñó, lo vistió de alegría. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que cuando otros desean el mal para nosotros, Dios siempre tiene pensamientos de hacernos bien. Él está presente. Él, aunque está invisible, se mueve. Él, aunque lo sientas de pronto distante, está más cerca de lo que tú crees. Ese es el Dios de la historia de Esther. Ese es nuestro Dios. El Dios en el cual nosotros debemos estar convencidos y firmes. Que Dios nos ayude a aplicar estos principios en la vida nuestra. El Dios soberano, el Dios que en su providencia cuida de su pueblo. Ha cuidado a través de la historia del pueblo de Israel y ha cuidado también de su iglesia a través de la historia. Cuida de usted y cuida de mí. Y que cambia esas situaciones de lamento, de luto, de tristeza, en alegría y en baile. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ánimo que nos da tu palabra. Gracias por la perspectiva que nos das de que, Señor, los que procuran el mal tendrán su recompensa. Señor, gracias por la manera que tú te revelas en el libro de Esther, donde te muestras, Señor, como el Dios que tiene el control de todas las cosas, aún de pequeños detalles que podemos pasar nosotros por alto, que pueden ser insignificantes, pero que en la historia delante de ti tienen un significado para nuestra vida y la vida de muchas personas. Señor, ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor, para bendecir a otras personas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en el lugar en que nos hallamos en este momento. Gracias, Señor, porque nosotros reconocemos y estamos convencidos que los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Confiamos en tu soberanía, pero también, Señor, decidimos actuar como lo hizo Esther, que convocó para orar, para ayunar, para ella presentarse luego al rey. Danos urgencia también, Señor, a nosotros, de pagar el precio por lo que vivimos en el mundo de hoy, donde hay tanta maldad, donde se necesitan hombres y mujeres como
Esther y Mardoqueo. Señor, haz que nuestros hijos, nuestras próximas generaciones, puedan ser unos gestores de paz, que puedan ser hombres y mujeres que puedan llevar el evangelio de paz a muchos pueblos y a muchas naciones. Gracias por habernos acompañado, Señor, y por estar presente en el libro de Esther. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y a sacarle provecho a este libro, a aplicar esas verdades a las realidades nuestras. Que Dios les guarde. Les amamos mucho y que el coronavirus, esta pandemia, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y Él cambia nuestro lamento en baile. Que Dios les bendiga a todos. Nuestro Dios, gran Señor, Adonai, exaltemos su nombre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,